Y es un gusto esta mañana conversar con María Cristina Rosas González, doctora, profesora, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. María Cristina, ¿cómo estás? Qué gusto verte, saludarte. Buenos días. Sí, igualmente, qué gusto, Lupita, un saludo. Oye, María Cristina, estamos ya en la antesala prácticamente de este encuentro importante. Durante años la cumbre de líderes de América del Norte no se realizó por distintas circunstancias. ¿Frente a qué estamos? ¿Se puede hablar de que podemos establecer ya una nueva era en las relaciones México, Estados Unidos y Canadá a raíz de esta cumbre? Pienso que sí. Fíjate, la última reunión fue en 2016 en Ottawa. En aquella ocasión se reunieron los presidentes Obama de Estados Unidos, el presidente Peña Nieto de México y el primer ministro Trudeau. Fue la última vez en que coincidieron los tres líderes de América del Norte. Cuando llegó Donald Trump a la presidencia, él privilegió tratos bilaterales. Él rompió mucho esta tradición de cumbres de América del Norte porque él prefería un trato bilateral, dado que así podía presionar más en lo individual a cada país. Entonces, esto dificultó mucho una gestión de los asuntos norteamericanos. Recordamos también que Trump decidió echar abajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y favorecer la negociación de un nuevo tratado, el TEMEC, que además fue un proceso ríspido en la negociación. Recordamos que un primer borrador estuvo listo en agosto de 2018 sin Canadá. Esto es importante marcarlo, Lupita, porque Canadá y México en el arranque de la negociación del TEMEC habían hablado de que cerrarían filas para trabajar codo a codo y en cierta forma compensar las presiones de Estados Unidos. Al final lo que ocurrió es que Estados Unidos presionó a México y México y Estados Unidos terminaron el TEMEC sin Canadá, y cuando estuvo listo ese TEMEC sin Canadá, lo que le dijo Trump a Trudeau fue: pues ya está listo el tratado, si te quieres unir, adelante, y si no, pues es tu decisión. Entonces eso sí causó ciertos problemas en la relación Canadá-México que no se han solventado desde entonces. Como tú lo sabes, México, ya con la presidencia de López Obrador, los únicos contactos que ha tenido nuestro mandatario con Trudeau han sido vía telefónica. No han tenido una reunión propiamente. Claro, la pandemia no ayuda, pero en cambio, por ejemplo, Kamala Harris, la vicepresidenta, estuvo por acá en junio. Ya ha habido varias reuniones virtuales entre López Obrador y Biden, no así con Trudeau. Pienso que esta cumbre va a ser importante para retomar el camino en la relación México-Canadá, pero también para revitalizar las relaciones norteamericanas entre los tres participantes. Y no olvidamos, doctora, el momento en el que convoca Donald Trump al presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien declina, y que también estaba invitado, era precisamente el primer ministro Trudeau. Él dice que no va, que tiene otros asuntos que atender, porque recordemos que estaba la amenaza de los aranceles latente, y tanto México como Estados Unidos tenían esa sombra pesada, el pie de Donald Trump encima de este asunto, cada uno por distintas agendas. Entonces, sí hay que resarcir ahí los daños de ese encuentro y de lo que nos mencionas tú anteriormente que ocurrió. Así es, y la agenda para esta cumbre es muy interesante porque obviamente va a haber encuentros bilaterales. Yo creo que es importante, como comentaba, retomar el camino en las relaciones con Canadá. Canadá es un socio y aliado de México. Es importante trabajar de manera concertada. Hay algunos temas en la agenda bilateral y, por supuesto, alrededor del TEMEC que inquietan a Canadá: el tema de las empresas mineras, el tema de la reforma energética. Entonces, sin duda, estos temas van a aflorar. Son temas también de la agenda trilateral. Pero creo que es importante trabajar la relación con Canadá, porque además hay otro aspecto que deberíamos tomar en cuenta. Hay una afinidad ideológica muy clara entre Trudeau y Biden. Entonces, es importante concertar con ellos dos para evitar un aislamiento de México. Creo que este es un punto también que hay que trabajar en esta reunión trilateral. Además, ya estuvo aquí de visita precisamente la canciller, la secretaria de Relaciones Exteriores en Canadá, estuvo en México, se reunió con Marcelo Ebrard
y el optimismo del secretario mexicano era que había un camino ya menos sinuoso que recorrer en esta relación tan importante. Habrá que ver qué se plantea y sin duda será un encuentro muy importante porque, como bien dices, será el primero y será previo ya a una trilateral anunciada, Cristina. Así es el primero de una trilateral anunciada. Yo recuerdo que algo que se había logrado hasta 2016, ya la administración de Trump interrumpió este tipo de encuentros, es que teníamos la posibilidad de reunir a los tres líderes, a los dos presidentes de México, Estados Unidos y al primer ministro de Canadá, para tener estos diálogos alrededor de la agenda norteamericana. O sea, realmente se estaba empezando a construir, a mi manera de ver, una identidad norteamericana, como las cumbres que hay en la Unión Europea y en otros foros internacionales. Creo que eso lo teníamos avanzado y eso se interrumpió lamentablemente durante la administración de Trump y además pues ocurrió lo del TEMEC y una serie de desencuentros como los que hemos narrado. Entonces yo espero, tengo la confianza de que a partir de ahora veamos con cierta periodicidad, como se hacía hasta 2016 o antes de la llegada de Trump, estos encuentros entre los tres líderes de América del Norte. Son necesarios y, por supuesto, también posicionan a la región en las relaciones internacionales respecto a problemas que ellos desean concertar. ¿Por qué convocar a esta trilateral? ¿Cuáles son las intenciones de Joe Biden? ¿Qué ves detrás de esta convocatoria que hace tanto al presidente mexicano como al primer ministro Trudeau? Fíjate que cuando Biden ya fue victorioso y se reconoció después de todo lo que ocurrió con Trump y la impugnación, finalmente se reconoce la victoria de Biden. Hay una tradición en Estados Unidos donde normalmente el primer viaje internacional del presidente, ya que se confirma y que ya es presidente, digamos, toma posesión, es viajar a Canadá. Con George W. Bush, esta tradición cambió. George W. Bush, recordamos, tenía una gran afinidad ideológica con Vicente Fox y su primer viaje internacional fue a México. Y en aquellos tiempos yo recuerdo que se hablaba mucho del aislamiento de Canadá, de la empatía que había entre George W. Bush y Fox. Y ahorita estamos en un escenario parecido. Obviamente no hubo un primer viaje internacional de Biden por la pandemia, pero sí hubo un encuentro virtual, el primero que tuvo con un mandatario extranjero fue con Trudeau. Entonces se restableció esa tradición de que a Canadá, Estados Unidos lo considera como el socio más importante, como el aliado estratégico más importante. Así lo externó Biden. Pero también recuerdo que después de esa reunión virtual con Trudeau, Biden señaló que era importante hacer una llamada telefónica con López Obrador y le refrendó obviamente los lazos y la interdependencia tan estrecha que existen entre México y Estados Unidos. Entonces, por supuesto que esto manda señales políticas. La señal que manda Biden es que tiene una empatía con Trudeau y con Canadá y que pueden llevar adelante la agenda tan compleja bilateral que ellos tienen, pero el mensaje también es que no quiere dejar a México de lado y yo creo que eso es positivo porque, como comentábamos, Trump hablaba con México y luego hablaba con Canadá y los presionaba y los amenazaba por separado. Y no había posibilidad de que, por ejemplo, México y Canadá trataran de hacer algún contrapeso a estas presiones de Trump. Ahora estamos en un escenario donde Biden dice, bienvenido a México, y no queremos que se interprete que estamos aislando a México respecto a esta relación tan importante que existe entre los tres países. ¿Cambió el inquilino de la Casa Blanca y cambiaron también las formas, María Cristina? Así es, porque Trump era una persona visceral. Recordamos que amanecía con los twitters, que opinaba sobre cualquier tema, que incluso despedía a miembros de su gabinete por Twitter. Había miembros del gabinete que decían, caray, me acabo de enterar de que ya no trabajo para Trump. En cambio, Biden es institucional. Él es una persona institucional, es una persona que cuida las formas, es una persona ecuánime. Por ahí decían que regresó la decencia a la Casa Blanca con Biden, pero por supuesto Biden tiene un montón de problemas. Hay que recordar las elecciones de la semana pasada en Virginia, en Nueva Jersey, donde a los demócratas no les fue tan bien, y estas son como anticipos de lo que le puede pasar a Biden y al Partido Demócrata en los comicios del
el próximo año. Entonces, también Biden tiene que concertar en esta cumbre norteamericana alrededor de temas que el electorado estadounidense considera que no ha estado manejando apropiadamente.